¿Comenzamos? Bueno, sí, sí, bueno. adelante. Bueno, pues buenas tardes, les damos la bienvenida a la conferencia Propuestas Teórico-Prácticas Decoloniales y Antirracistas frente a un mundo convulsionado. Nos acompaña la profesora Ochi Curiel, a quien le agradecemos por aceptar nuestra invitación y por hacer parte de este espacio que busca sostener en tiempos complejos una conversación crítica y necesaria. Esta sesión se inscribe en una apuesta del Instituto Pensar, particularmente de la línea de investigación en estudios feministas y de género, y de la asignatura Pensar los feminismos. Nuestra apuesta es abrir espacios de reflexión y debate en torno a los retos, tensiones y riesgos que hoy enfrentan los feminismos en un escenario global profundamente inestable. En este marco, dialogar con la profesora Ochi resulta especialmente significativo, no solo por la densidad teórica de su propuesta, sino por la potencia política de una trayectoria que articula activismo y producción de conocimiento crítico. También porque su obra nos ofrece herramientas para comprender que la lucha feminista no puede desvincularse de la crítica al racismo, al capitalismo y a la heterosexualidad obligatoria, ni de la revisión de nuestras propias prácticas políticas y académicas. En un mundo convulsionado, su pensamiento nos ayuda no solo a leer críticamente la coyuntura, sino a imaginar horizontes políticos más radicales. Bienvenida, bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, ahora por mi parte tengo el gusto de presentar a Ochi. Ochi es activista del movimiento lésbico feminista latinoamericano y caribeño, pensadora y académica afrodominicana, música, cantautora, referente del feminismo autónomo, antirracista, descolonial en nuestra región. Y su trabajo ha sido fundamental para cuestionar las formas en que el feminismo hegemónico ha dejado intactas estructuras de poder racial, colonial, heterosexual. Desde una apuesta política profundamente situada, Ochi nos invita a pensar el feminismo no solo como una lucha contra el patriarcado, sino como un proyecto de transformación estructural que enfrenta simultáneamente el racismo, el colonialismo, el capitalismo y la heterosexualidad obligatoria. Y su crítica a la nación, al Estado, a la producción académica despolitizada nos exige revisar nuestras propias prácticas, incluso, o diría, sobre todo desde la universidad. Ochi es una de las fundadoras del Grupo Latinoamericano de Estudios de Formación y Acción Feminista GLEFAS, integrante del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la Universidad Nacional. Ella también es doctora y magíster en Antropología Social de la Universidad Nacional de Colombia y docente de la misma. Ha publicado un sinnúmero de artículos sobre la implicación de raza, sexo, sexualidad y clase, sobre el movimiento feminista descolonial. Tal vez destaco el libro de La Nación Heterosexual, donde analiza cómo el Estado produce y regula la heterosexualidad como régimen político, y también el reciente libro, que es producto de su tesis doctoral, Un golpe de Estado, la sentencia 168-13, continuidades y descontinuidades del racismo en la República Dominicana. Hoy nos convoca Ochi a una pregunta urgente: ¿qué significa pensar y hacer feminismo descolonial y antirracista en un mundo convulsionado? Y agradecemos, Ochi, realmente por estar aquí, por incomodarnos, por ampliar el horizonte y por acompañarnos en este ejercicio colectivo de pensamiento crítico desde los feminismos. Entonces, pues sin más preámbulo, la palabra es tuya y te escuchamos muy atentamente. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todas, para todos, todes. Espero que estén bien dentro de este mundo tan horroroso que nos llena todo el tiempo de incertidumbre. Quiero primero disculparme por no haber estado en la fecha anterior. Es que perdimos a una amiga, compañera, Liliana Angulo, como me imagino que alguna de ustedes conoce, y fue un día pues bastante triste, ¿no? Y que estuve también pues haciendo presencia en ese momento tan difícil. Así que agradezco muchísimo la comprensión por haber pospuesto, digamos, para esta fecha. Entonces, yo lo que quisiera es conversar con ustedes, más que una conferencia así toda estructurada, porque pienso que nos alimenta mucho el diálogo en este momento. Y lo voy a hacer como
en tres partes. Una primera parte, identificando algunas cuestiones de diagnóstico del momento actual en que estamos viviendo. Una segunda parte, explicar un poquito también qué es el feminismo decolonial para aquellas personas que no están relacionadas con el tema. Y un tercer momento, pues cómo estamos viendo nosotras el proyecto, digamos, desde el feminismo decolonial frente a la coyuntura actual. Eso serían como las tres partes. Luego podemos ampliar lo que ustedes quieran, podemos conversar. Y quisiera empezar con unas palabras que recoge Spanish Revolution sobre Humberto Eco, definiendo lo que era el fascismo, porque creo que es un indicador muy importante y que nos puede ir ayudando más o menos a identificar elementos claves, ¿no?, de este momento. Decía, por ejemplo, cómo en el actual fascismo la nación es una especie de entidad moral superior, por definición, ¿no? Por tanto, hay una lógica nacionalista. Podemos discutir también diferentes formas de nacionalismo que hay, ¿no? Pero digamos aquí, esta lógica fascista que se articula también a la lógica imperialista, como vamos a ver, pues la nación es una especie de entidad moral, ¿no? Pertenecer a una nación. Lo otro es que parte de ese fascismo es que cuando criticamos, por ejemplo, la esclavitud, el colonialismo o el racismo estructural, eso se presenta como una traición, ¿no? Es decir, hay una especie de borrar la memoria histórica y entonces aquí esto aparece como una especie de religión cívica, ¿no? Como le llama Humberto Eco en ese sentido. La ciencia, por ejemplo, solamente vale en tanto no cuestiona intereses económicos y militares, como le estamos viendo en los últimos, bueno, no solamente en los últimos tiempos, sino siempre. El cambio climático, la salud pública o el control de las armas dejan de ser debates basados en hechos para convertirse entonces en guerras culturales, ¿no? El culto a la acción por la acción atraviesa la política exterior e interior. Es decir, disparar primero, justificar después, intervenir, bombardear, reprimir y luego entonces redactar un comunicado. Yo creo que lo estamos viendo muy bien en estos días de tanta intervención militar por parte de Estados Unidos a Israel. Pensar entonces es una debilidad y dudar es entonces antipatriótico, ¿no? Porque la patria siempre está en el centro, esa patria conformada también desde lógicas totalmente hegemónicas, ¿no? La fuerza entonces, y en este caso puede ser fuerza militar, puede ser fuerza en términos de los algoritmos, por ejemplo, aparece como una virtud, ¿no? Y entonces ahí el pensamiento crítico es tratado como una amenaza, y eso lo hemos visto tanto en las universidades, en docentes, en periodistas, en activistas que son señalados como enemigos internos, ¿no? Hay una obsesión por el tema del complot, ¿no? El complot lo impregna todo. Hay enemigos externos, enemigos internos, los traidores de la patria, los infiltrados, ¿no? Y entonces los países, vivimos en los países en un estado de paranoia política constante, ¿no? Que esa es precisamente la condición ideal para justificar la represión y la vigilancia, ¿no? Y aquí el miedo a la diferencia, que yo diría que es una diferencia colonial, ¿no? Es estructural, y cuando digo diferencia colonial es precisamente que todo esto a quienes más está afectando son a los migrantes, las personas migrantes, a las personas racializadas, y esos son los que están convertidos en los chivos expiatorios permanentes que cada vez más digamos, hay una tendencia a asumirlo cada vez más como chivos expiatorios. Aquí entonces el racismo se convierte como una especie de herramienta de cohesión autoritaria, ¿no? Eso lo vemos en la blanquitud, lo vemos todo lo que está pasando no solamente en Estados Unidos, sino también en otros lugares. Por tanto, el racismo no hay que cuestionarlo, sino que es parte de la cohesión nacional
que se intenta mostrar en estos tiempos. Y a esto se le suma que cada vez que hay una frustración social, digamos, de diferentes actores, sectores de la población, que cada vez son más empobrecidas, que cada vez están más endeudadas, entonces los estados a nivel general pues no ofrecen ni derechos ni bienestar, sino más bien identidad nacional. O sea, yo traigo mucho a colación esto de la identidad nacional porque yo creo que es fundamental entenderla en estos tiempos, ¿no? Entonces, la idea no es luchar o que se entienda que necesitamos de una justicia social, sino que necesitamos fundamentalmente banderas, ¿no? Y entonces aquí la guerra permanente, como la que estamos viendo, no es una excepción, casi una especie de estado natural que además unos estados particulares imperialistas como Estados Unidos, Israel, y lo estamos viendo en estos días, se asumen como los defensores o los constructores de la paz. Una cosa paradójica. La industria armamentista también estructura la economía y la identidad nacional, y la vida entonces no es para vivirla, sino fundamentalmente para combatir. La libertad aquí significa mercado, la seguridad significa represión, la democracia significa obediencia y la paz significa dominación. Todos estos elementos, como ya lo dije, pues forman parte de la política internacional, ¿no? Estados Unidos, Israel, en relación a Venezuela, a Cuba, a Irán, lo que está pasando en estos días. Y más allá, digamos, de toda la crítica que le podamos tener a la teocracia, del islamismo, la represión de sus dirigentes hacia el pueblo, de políticas de gobierno que se llaman progresistas, cuando también tienen pues políticas también represivas y en muchos otros países y contextos que lo podemos analizar. Y a esto tiene que ver mucho con la reconfiguración mundial, ¿no? Digamos, el lugar de Estados Unidos, de China, de Rusia, por ejemplo, que sabemos que lo que hay es una guerra económica y por supuesto militar, porque tienen que vender sus armas. Entonces, no es la paz lo que se está buscando, que es el discurso fundamentalmente que estamos viendo, es decir, ellos son los salvadores y la construcción de la paz, sino que lo hacen a través de la intervención. Y esta intervención es fundamentalmente para el control de territorios, ¿no? Que están llenos de tierras raras, de minerales, de petróleo, y esto lo vimos lo más cerca que tenemos en el caso de Venezuela. Pero además, si a eso le sumamos cuestiones que están pasando en nuestra región, ¿no? Por ejemplo, el extractivismo de tierras y bienes comunes que produce fundamentalmente un racismo ambiental, pero además no es solamente el extractivismo de la tierra, sino de legados y expresiones culturales, ¿no? Súmenle a eso lo que está pasando, por ejemplo, en Brasil y en muchos lugares de esta Abya Yala, como la intolerancia religiosa a religiones de matriz africanas e indígenas, ¿no? Pero también sumémosle a eso el fenómeno de la desnacionalización. No sé si ustedes saben que en República Dominicana se ha desnacionalizado a más de 200.000 personas dominicanas de ascendencia haitiana, que fue hecha esta desnacionalización por el Estado Dominicano en el 2013, ¿no? Y que precisamente de eso trata mi último libro, y que actualmente, a pesar de que ha pasado tantos años, alrededor de más de 150.000 personas están en un limbo jurídico con todas las implicaciones materiales que eso supone. Imagínense que usted no tenga cédula de identidad, pues ustedes es una especie de muerte, sí, una especie de muerte civil, ¿no? Y esto tiene que ver con la lógica del racismo estructural que explica la relación, en este caso, de República Dominicana y Haití, donde Haití se ha convertido en el otro históricamente de República Dominicana. Pero además, sumémosle a esto lo que hemos llamado la mirada codificada, inteligencia artificial, las verdades algorítmicas, que es un proyecto político, es un proyecto económico y que además sus dueños, las élites, ¿no? De todas estas plataformas
rompen los marcos regulativos que imponen ciertos estados, ¿no? Es decir, estamos bajo un sistema de control universal, ¿no? Alguna persona alguna vez le llamó una especie de tecnofeudalismo, porque son pocas élites absolutas y hay una serie de siervos, dependientes, y alrededor de esto está todo el tema de la desinformación. Es decir, yo creo que esto es un fenómeno con la inteligencia artificial y bueno, que tiene que ver también con cómo vamos a resolver eso en las academias, ¿no? Que tenemos que ponerle cada vez más atención precisamente por el control de las personas, de países, de territorios que eso supone. Y frente a esto, una de las cosas que está pasando ya desde hace tiempo es una especie de rompimiento de las normas internacionales. Es decir, eso que se asumió alguna vez por parte de algunos actores, sectores, instituciones, que el derecho humano era una cuestión universal y que por tanto todo lo que se desprendía de ahí, como por ejemplo el derecho internacional humanitario, debió ser una norma acatada, digamos, por mucha gente, por muchos estados, etcétera, etcétera. Hace tiempo nosotros estamos diciendo que eso nunca ha sido universal, los derechos humanos nunca han sido universal, hay que entender, digamos, de dónde vienen los derechos humanos y cómo se formula el derecho internacional humanitario que tiene que ver con la geopolítica internacional, ¿no? Pero se suponía, frente a las guerras, frente a otras cuestiones, que el derecho internacional humanitario podría ser una especie de ética, ¿no?, compartida que pararía ciertas políticas, digamos, de ciertos estados y de ciertos actores y sectores de la sociedad. Como hemos visto, eso no ha sido así, y no ha sido así desde hace mucho tiempo. De hecho, el genocidio contra el pueblo palestino por parte de Israel no valió, digamos, que la ONU, por ejemplo, se pronunciara, como tampoco ha valido que la ONU se ha pronunciado a que se quite el bloqueo hacia Cuba. Por tanto, cada vez más esas instituciones están desacreditadas a nivel mundial, ¿no? Por tanto, existe una especie como de necropolítica, ¿no? De este capitalismo neoliberal que deja morir ciertas poblaciones, hace morir a ciertas poblaciones, pero estas poblaciones no son cualquier población, son en general, son vidas racializadas, son territorios racializados. Y ahí dentro hay mujeres, hay niños, hay niñas, hay trabajadores, trabajadoras, hay migrantes, ¿no? Y digo esto porque una de las cosas que como feminista decolonial, y lo voy a decir más adelante, entendemos es que aquí entender la lógica del racismo va a ser fundamental. O sea, si ustedes se acuerdan de los argumentos que, por ejemplo, Netanyahu dio para referirse al pueblo palestino, se refería a ellos como animales, ¿no? No es que los animales sean una mala cosa, pero en su lógica racista, pues lo deshumanizó, igual que pasó en 1492, sí, en el momento del colonialismo, es decir, aquí se empieza con la idea de raza, precisamente deshumanizando primero a los primeros pobladores y luego a los africanos y africanas que trajeron como en condición de esclavitud, ¿no? Entonces, hay una necropolítica, digamos, a nivel como una continuidad, ¿no?, desde el mismo momento colonial hasta hoy, y que eso lo podemos ver en diferentes lugares. Ante eso, el problema, yo como activista, que veo y que lo estamos diciendo hace un tiempito, es que la mayoría de los movimientos sociales, llámese el feminismo, llámese el movimiento negro, llámese el movimiento indígena, llámese el movimiento LGTBQ+, está sentado fundamentalmente en la identidad. Es decir, parecería, por ejemplo, que para el feminismo la identidad política o el sujeto político de la política feminista son las mujeres. Y aquí hay un debate, ustedes lo saben, a nivel internacional, bueno, ¿qué es ser mujer? ¿No? Es una pregunta que parece estúpida u obvia, pero no lo es, ¿no? Por eso muchas tendencias feministas hoy que comparten esta idea inclusive con la derecha, ¿no? Parecería contradictorio, pero así es. Se basa en que una mujer es porque tiene vulva,
a pesar de que ha habido muchas teorías del feminismo, que es una construcción social, que la mujer es una construcción social, etcétera, etcétera, pero volvemos otra vez a la lógica naturalista, a la lógica biologicista, ¿no? Para definir, digamos, un sujeto de la política. Pero eso yo lo puedo también aplicar al sujeto del movimiento negro o el movimiento antirracista. Parecería que el antirracismo o el movimiento negro solamente podrían participar personas negras, ¿no? Partiendo del hecho que obviamente a las personas afrodescendientes nos ha afectado mucho más el tema del colonialismo racial, ¿no? Sin embargo, esto limita también las acciones políticas, y eso lo puedo decir del movimiento indígena. Puedo decir, por ejemplo, cómo el movimiento LGTBQ+ se asienta fundamentalmente en la identidad sexual o la identidad de género. Muchos de estos movimientos, diría yo la mayoría, no conciben un proyecto político más allá de su propia identidad, y eso es un problema. Es un problema porque eso no logra conformar un proyecto de transformación social que no solamente se basa en la identidad, etcétera, etcétera, o el reconocimiento, por ejemplo, de esa identidad por parte de la sociedad y por parte de los estados, ¿no? Y eso limita muchísimo las coaliciones que podamos hacer entre movimientos sociales a nivel general. Entonces, viendo esto, solamente estoy diciendo algunas cosas, podríamos ampliar muchísimo lo que significa este momento, ¿no? Estamos hablando de cuestiones coyunturales, pero que no es una coyuntura, sino que más bien forma parte de lo que desde el giro decolonial se ha llamado como el sistema moderno colonial a nivel general, ¿no? Entonces, ¿qué decimos las feministas decoloniales? Y aquí quiero hacer una aclaración. Ustedes saben que uno de los problemas que sucede, digamos, a nivel, no solamente en Colombia, y no solamente en la región, es que la mayoría de las propuestas radicales, entendiendo radicalidad aquí como un cuestionamiento profundo a la lógica de poder, se van cooptando, ¿no? Y eso fue con el feminismo, ahora es con el giro decolonial, ahora es con, digamos, todas estas teorías, conceptos, propuestas, etcétera, pues se van cooptando. Y una de las cosas que nosotras hace mucho tiempo estamos viendo es que también el feminismo decolonial se está cooptando por una academia que es blanqueada, ¿no? Una academia que no cuestiona, digamos, sus propias lógicas de poder como academia. Y en ese sentido yo me quiero diferenciar con aquellas feministas decoloniales que creen que ser feministas decoloniales es solamente asumir una serie de conceptos, de categorías, de teorías del feminismo decolonial sin tener una acción política colectiva. O sea, al feminismo decolonial que yo pertenezco, particularmente del GLEFAS, ¿no? Somos activistas, la mayoría, porque no hay posibilidad de pensar procesos de descolonización sin la construcción colectiva, ¿no? Entonces, eso es la primera aclaración que quiero decir en esto, que para mí es muy importante. Y lo otro que quiero decir es que el feminismo decolonial surge como una crítica al feminismo hegemónico y además retomando ya una serie de críticas que muchos feminismos, muchas corrientes de feminismo han hecho al feminismo hegemónico. Cuando digo feminismo hegemónico me estoy refiriendo fundamentalmente a aquellas compañeras, porque la mayoría se asumen como compañeras, ¿no? Que se centran en el género para explicar, digamos, la subordinación de las mujeres, asumen que el patriarcado es una de sus categorías fundamentales, incluso alguna, como el feminismo comunitario, ha dicho que el patriarcado es lo que explica todo otro tipo de relación de poder que existe. Yo me distancio de eso, ¿no? Entonces, digamos, el feminismo decolonial es un lugar de oposición. Y es un lugar de oposición que además retoma buena parte de las propuestas que han hecho diferentes feminismos a su interior, como por ejemplo el feminismo negro, que se llama ahora feminismo negro, de donde vengo yo también, donde una de nuestras apuestas ha sido mostrar que no es suficiente el género como categoría de análisis, ni tampoco el patriarcado para explicar una serie de experiencias de compañeras racializadas, etcétera, etcétera,
También una de esas corrientes políticas que retoma el feminismo decolonial es el lesbofeminismo, donde, como se dijo en mi presentación, lo que hemos dicho es que la heterosexualidad no es una opción más dentro de una diversidad, sino que más bien es un régimen político que no solamente define la sexualidad hegemónica, sino que también esto está articulado al Estado, a la nación, a la materialidad, a la clase, etcétera, etcétera. Retomamos también muchísimas apuestas interesantes como el feminismo postcolonial, sobre todo en sus análisis en torno a cómo se ha construido una lógica colonialista en los discursos y las prácticas feministas. Dentro de ellas podemos ubicar grandes pensadoras como Spivak, como la misma Chandra Mohanty, etcétera, ¿no? Pero además, el feminismo decolonial no recoge solamente las genealogías que salen del feminismo crítico, como esta que le estoy diciendo, ¿no? Feminismo negro, lesbofeminismo, hay muchos más, sino que también recoge genealogías no feministas, como las ontologías, filosofías, conocimientos, espiritualidades de nuestros propios pueblos, en este caso, pueblos afroindígenas, que han apostado, digamos, a una política y una ontología para